¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos a su amigo licenciado René Castellano Holguín, director de este medio informativo, revista Lex Informa. Hoy nos acompaña la licenciada Ivonne Paola García Helgueros, maestra en Ciencias de la Educación Familiar y perito oficial en materia de trabajo social. El tema de hoy que vamos a hablar con la maestra es el perito oficial en materia de trabajo social. Maestra, gracias por estar con nosotros, le agradezco mucho que nos haya acompañado, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Iniciemos con qué es un perito en materia de trabajo social. Okay, bueno, como sabemos, dentro de un juicio existen diversas pruebas. Entre estas pruebas se encuentran las pruebas periciales, y el perito en materia de trabajo social es el profesionista, que su perfil es ser un trabajador social, que realiza específicamente el peritaje en materia de trabajo social. Claro. ¿Cuál sería el objetivo de la prueba pericial en el trabajo social? Okay. Mire, bueno, antes de esto quisiera ahondar un poco en qué es un trabajador social. Claro. El trabajador social es el profesional que interviene directamente. El objeto de estudio es la problemática social. Esto quiere decir que el trabajador social cuenta con todos los elementos, las técnicas, la preparación y las herramientas para intervenir en lo que es la problemática social. ¿Y cuál es la problemática social? Pues bueno, desde situaciones familiares, desde situaciones de salud, drogadicción, violencia, en todo eso y muchos temas más podemos intervenir como trabajadores sociales. Al tener todas las herramientas, al tener el conocimiento, se trata el trabajo social de una disciplina de las ciencias sociales. Contamos con las herramientas para tratar todo lo que es la problemática social, desde el inicio hasta resolver esta problemática. Esto quiere decir que tenemos las herramientas y la preparación para realizar desde una investigación, después un diagnóstico, que sería un diagnóstico social. Esto es lo que nosotros realizamos como trabajadores sociales, un diagnóstico social. Una planeación con base en todos los conocimientos para poder realizar una intervención encaminada a solucionar esta problemática social y a realizar labores en beneficio de los sujetos sociales o de las personas que tengan esta problemática social. Posterior a eso podemos realizar una evaluación y un seguimiento. Todas esas son las actividades que puede realizar el trabajador social dentro de su función como trabajador social. Sí quisiera mencionar que en el área de peritaje, como trabajadores sociales, únicamente nos enfocamos a la intervención en lo que es la investigación y el diagnóstico social. Hasta ahí se queda nuestra intervención. Por ese motivo no realizamos alguna intervención de otro tipo o seguimiento. Al desarrollarnos como peritos en esta área de la investigación y del diagnóstico social, lo que nosotros podemos aportar para el juez o para el juzgador es precisamente esta parte de la investigación y del diagnóstico. ¿De qué? Investigación de la situación en la que se encuentran las partes y diagnóstico social, con un enfoque sistémico, con un enfoque integral en cuanto a la parte social y socioeconómica. Podemos dar nosotros entonces un diagnóstico con base en una investigación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el juez tenga mayores elementos y mayor conocimiento de la situación social, familiar, económica, laboral de las personas que se encuentran dentro de un juicio o de algún otro proceso legal. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer a través de las técnicas y de las herramientas una investigación. Porque en esa parte de investigación radica precisamente la cientificidad de la prueba y de nuestra materia como trabajadores sociales. Vamos a hacer una investigación social. ¿Pero cómo investigan? A través de, precisamente como es una disciplina de las ciencias sociales, investigamos a través de métodos y técnicas propios de las ciencias sociales. Por ejemplo, un ejemplo. Bueno, técnicas hay muchas. De entrada podemos, puede ser, una de las técnicas más importantes es la entrevista. Como tal, como trabajadores sociales, para un peritaje vamos a desarrollar lo que es
utilizar el método de estudio de casos, porque estamos trabajando con un caso, con un grupo, con una familia. Esa es la metodología principal como trabajadores sociales, y entre las técnicas, pues bueno, se encuentran la entrevista, que es una parte muy, muy importante de la metodología, que puede ser generalmente estructurada o semiestructurada. La observación también es una parte esencial, porque nosotros al momento de desde realizar la entrevista, desde hacemos una visita domiciliaria. Entonces, desde realizar la entrevista, desde ir al domicilio, desde ir a la comunidad, a la zona donde las personas se encuentran, estamos haciendo investigación social. Y a través de la observación, de todo lo que nosotros percibimos con los sentidos, es que podemos elaborar eso, de manera conjunta con otro tipo de conocimientos que tenemos, podemos elaborar un diagnóstico social. ¿Esto para qué? Para que el juez tenga idea. Y lo que hacemos con el peritaje es dar un diagnóstico social a través de una investigación de tipo descriptivo, porque hay diferentes tipos de investigación. Sin embargo, nosotros utilizamos una investigación de tipo descriptivo para poder entregarle al juez un informe en donde él pueda conocer de manera más amplia la situación en la que se encuentran las partes. Por ejemplo, dentro del expediente hay muchas cosas que no se pueden observar, que al momento nosotros de aplicar las técnicas y de hacer de la investigación, podemos percibir acerca de la realidad social de esas personas. También el trabajador social, bueno, nosotros nos basamos en los elementos que están relacionados con el bienestar social. Porque vuelvo nuevamente, como trabajadores sociales, nosotros trabajamos sobre la problemática social e intervenimos para lograr ese bienestar social. Entonces, por eso nosotros conocemos los elementos del bienestar social y de qué manera estos se van relacionando. Entonces, lo que vamos a darle al juez es un estudio técnico en el cual de manera descriptiva vamos a mencionar y a describir, y además a relacionar todos estos elementos, ¿no? En la cual vamos a darle al juez una idea de cómo está la situación social, económica, familiar de cada una de las partes. Es un acercamiento a la realidad. Por eso, efectivamente, como ya me preguntaba, utilizamos las técnicas que son propias de la investigación social, que son, pues bueno, en nuestro caso es muy importante lo que es la visita domiciliaria, la entrevista, como ya lo señalaba, de diferentes tipos, la observación, que es básica. La observación pareciera muy sencilla, sin embargo, es una técnica compleja, es una técnica muy importante para las ciencias sociales, porque nos implica observar más allá, observar de manera atenta, y además observar tiene que ver también con captar todo lo que podemos captar a través de los sentidos. Se hace también un análisis del expediente. Y entrevistas, bueno, como ya lo mencionaba, entrevistas pueden ser también a las partes o incluso investigación en su entorno, en su lugar de trabajo, en su comunidad. Investigación, por ejemplo, para poder describir y para poder conocer más la situación laboral de alguna de las partes, por ejemplo. En nuestro país, muchas de las personas cuentan con empleos informales. Entonces, eso también, esa observación y esa investigación de campo que podemos nosotros hacer puede estar enfocado, sí, a hacer una visita domiciliaria a las partes, pero también puede estar enfocado a conocer y obviamente entregarle al juez esta información, un estudio descriptivo acerca de la actividad que tienen las partes. Utilizamos, pues bueno, algunas otras técnicas como pues bueno, la observación, la entrevista, y algo que es muy importante en cuanto a las técnicas es el análisis. Hacemos un análisis cualitativo, cuantitativo. Si bien la pericial en trabajo social usualmente se utiliza mucho para cuestiones de pensión alimenticia, no es el único punto. La cuestión económica no es el único punto. ¿Sí? Esa generalmente está sustentada por un cúmulo de cosas.
¿sí? Que son desde la situación cultural de las personas, el medio en el que viven, la situación en la que se pueden organizar como familia, los roles que nosotros podemos observar. Ahí entra también la observación. El hecho de que yo vaya a un domicilio me permite, y que yo vea además de mi valorado, al papá, a la mamá, a la hermana, de observar, de ver, de escuchar qué es lo que dicen, me da mucha idea. Eso también es observación. Me da mucha idea de los roles que puede tener esa familia. Incluso me puede dar idea de por qué esas partes no han llegado a algún acuerdo o algún convenio. Entonces son, entre otras, pues bueno, las técnicas que podemos utilizar. Como ya le decía, pues bueno, son técnicas de investigación social. Y bueno, finalmente el análisis, porque tenemos que hacer un análisis y tenemos que concatenar toda esta información. Toda esta información derivada de esta información, de estas técnicas de recopilación, con base en todo eso, en el análisis del expediente y también en el objetivo de la prueba, que esto es muy importante. Vamos a realizar un análisis para que todo eso se concatene y se vaya finalmente a la elaboración de un diagnóstico social, que sería la parte de las conclusiones del dictamen. Vámonos a la entrevista. ¿Qué preguntan en una entrevista? De entrada, pues bueno, tenemos que conocer, como ya lo decía, nosotros vamos a retomar la cuestión del entorno que tienen las personas. ¿Ustedes preguntan en base al entorno? Sí, ¿O ya también traen ya unas preguntas estructuradas o hay una forma, una metodología especial? Sí, mire, ya manejamos, la mayoría manejamos una entrevista semiestructurada. ¿Qué es una entrevista semiestructurada? Es una entrevista que tiene algunas preguntas base, que serían, por ejemplo, datos generales. Sí, claro. ¿No? Datos generales, el nombre de las personas que habitan ahí, la ocupación que tienen las personas, algunas características de su empleo, situaciones de salud, etcétera. Esas son algunas preguntas que ya están de cajón se puede decir, en mi formato de entrevista semiestructurada. Sin embargo, al momento de la valoración o bien de la revisión de la lectura del expediente o de la entrevista, o vuelvo nuevamente de la observación, al momento de llegar al domicilio, observar, de ver a la familia, de ver que hacen gestos, de ver que los vecinos hacen ciertas cosas. A partir de eso, con la información que tengo, yo puedo percibir que puede existir una u otras situaciones que me pueden o no estar comentando. Y yo puedo modificar esto, o yo puedo agregar algunas otras preguntas que estén encaminadas a esclarecer eso. Entonces, pues es una parte, por eso le comentaba, es una entrevista semiestructurada, ¿no? Porque a través de otro tipo de situaciones yo puedo percibir y yo puedo tratar de agregar otras preguntas para aclarar. Perfecto, eso ya puede ser improvisadas. No, bueno, no es en base a lo que ya viste, ¿no? Ya analizaste. Exactamente, en base a un análisis. Por eso la técnica de la entrevista es muy compleja y es muy bonita. Porque se basa precisamente en ese análisis, y además del análisis, el cúmulo de otra información que ya tenemos y además a través de la propia experiencia, ¿no? Me comentabas que aparte que se utiliza mucho en materia familiar. Sí. Aparte de materia familiar, ¿existen otras materias donde se pueden intervenir ustedes los peritos? Sí, la más utilizada, pues bueno, es la materia familiar, como ya lo sabrá, para cuestiones de alimentos, guarda y custodia, convivencia, divorcios, etcétera. Sin embargo, también en menor medida se llega a utilizar para asuntos en materia civil. También en algunos asuntos donde, pues bueno, el juez requiere tener conocer la información de alguna persona que se encuentre en un asunto de esa naturaleza. En civil son los menos, y también estamos en los juzgados de ejecución de sentencias. Para estos juzgados nos solicitan más que nada para realizar un estudio y un análisis para las personas que se encuentran solicitando algún beneficio. Alguna deliberación, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Hacemos, como ya lo señalaba, un estudio para determinar cuáles son los elementos sociológicos que tiene esta persona y saber si son favorables o no para poder ser externado.
Estamos hablando nuevamente de la situación social, y de situaciones relacionadas, elementos relacionados con el bienestar social, como son pues la vivienda, la situación de la familia o incluso la opinión de la familia respecto de que pueda ser externado, ¿no? La situación de la familia, la vivienda, a dónde se va a integrar, ¿no? Por ejemplo, para esto, como yo le comentaba, necesitamos analizar también toda la historia que se encuentra detrás o cuáles son los antecedentes. Por ejemplo, podemos determinar con base en entrevistas si es conveniente que una persona se integre al mismo domicilio que se encuentra en una colonia en donde se cometió el delito, por ejemplo. Claro, claro. También analizamos la situación de la oferta laboral que puedan tener, ¿no? Algunas de estas pues no existen o ya no existen al momento de hacer la pericial o no son adecuadas para el interno. Todos estos son elementos sociológicos que nos permiten saber si al momento que esa persona salga del penal, que se integre a un entorno social, cuenta con elementos que sean adecuados y que le permitan evitar una reincidencia, por ejemplo, o evitar incluso algún otro delito, ¿no? Como le comentaba, hay personas que pretenden integrarse al mismo lugar en donde se cometió el delito, donde por ejemplo se encuentra pues la familia, ¿no? La familia de la víctima, sí, claro. ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que busca, en materia de ley de ejecución penal, que lleva, no sé, 5 o 10 años cerrada, ¿cómo puedes analizarlo? Esa metodología, ¿qué utilizas? Como lo comentaba nuevamente, pues bueno, O sea, aparte del interno, buscas analizar a la familia, ¿no? Me imagino, en la entrevista que hablabas. La entrevista, ¿no? Y el entorno al cual se va a integrar. Por ejemplo, bueno, dentro de los cuando están internos ya tienen una valoración de trabajo social previa. Así es. ¿No? Y de alguna manera a la familia se le van solicitando algunos requisitos que deben de tener ellos preparados, o bueno, que tienen que preparar, la familia. a la familia y al interno. Ok, hablamos de la familia, pero el interno, vamos a una persona que tiene 5 o 10 años. Pues que ya ha vivido 5 o 10 años dentro del penal. Allá aprendió otras cosas dentro del penal. ¿Puede modificarse? ¿Sí puede cambiar? Bueno, es que eso depende. Es que eso depende también. Aquí estaríamos entrando a otra materia. Por ejemplo, estaríamos hablando de ya una cuestión psicológica. Así es. O sea, el hecho de poder determinar o no cuál es la situación psicológica de un interno, pues bueno, ya corresponde al área de psicología. Sin embargo, nosotros desde la materia de trabajo social tenemos que analizar todos esos elementos y todas esas redes de apoyo con las que cuente o con las que no cuente, o de qué manera se encuentran esas redes de apoyo, porque de alguna manera socialmente, o sea, si bien la persona psicológicamente puede tener o no una propensión para cometer un delito o para cometer de nuevo otro delito, también es cierto que el entorno y las redes de apoyo y las redes familiares pueden generar una contención. Entonces vamos a analizar esa parte en cuanto a qué tan sólidas son esas redes de apoyo, qué tan sólida es el apoyo de la familia, de manera que puedan generar realmente una contención, independientemente o a la par de la cuestión psicológica que pueda tener. Y precisamente, ya hablamos de un interno, la metodología o técnicas, ¿cómo utilizas esas metodologías o esas técnicas para poder dar un buen dictamen pericial? Okay. Como le decía, la parte aquí importante, bueno, hacemos primero la visita domiciliaria. No, hablo del penal, ya una persona que está en el penal. Ok, es que para una pericial de trabajo social encaminada a conocer los elementos sociológicos, las técnicas son las mismas. Hacemos visita domiciliaria, hacemos observación, hacemos entrevista, se corroboran y se coteja la información en relación a su núcleo de reinserción. La relación en relación a las redes de apoyo que tiene el interno, todo eso se hace en una visita domiciliaria con la familia. Que es muy importante el apoyo familiar, ¿verdad? Sí.
se hace una visita domiciliaria con la familia, también con la persona que le esté ofreciendo el empleo, ajá, y también hacemos una visita victimológica, ajá, lo que nos permite conocer también la parte de cuál es la situación al día de hoy de la familia, cuál es la situación que tiene la familia de la víctima, por ejemplo, o incluso la víctima si es que se trata de algún otro delito, ¿no? Todo eso, pues bueno, nos va a dar idea de cuál es la situación. Le voy a dar un ejemplo. Un asunto, por ejemplo, de una persona que estaba solicitando el beneficio de prelibertad, se iba a integrar a una comunidad, en la casa de los padres se iba a integrar a una comunidad donde estaba la familia de la víctima y era un feminicidio. Okay. Entonces, ¿qué hice yo? Pues bueno, precisamente ir a indagar con la familia de la víctima y con la familia del interno. ¿Qué sucedió de estas entrevistas y de la observación, del análisis? Que de alguna manera, la cuestión es que la familia del interno y donde iba a vivir, la familia de la víctima estaban a unos 20 metros. Un poco. Entonces, y era una cuestión de feminicidio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues fui a indagar con la familia, me contaron, esta mujer tenía hijos, entonces me contaron toda la situación que había venido después del feminicidio de su hija, toda la situación que había venido, sí, claro, para ellos como familia, para el hijo de la víctima, incluso entre ellos en la relación con la familia del sentenciado, que era como vecinos, de qué manera se modificó esa situación, de qué manera lo ve la comunidad, de qué manera lo percibe también, ¿no? Sí, claro. Incluso en algunas comunidades, las personas que cometen algún delito la familia es discriminada también. Sí, entonces, todo eso, el ir al domicilio, el hacer las entrevistas, el platicar con todos, el observar, nos permite allegarnos de toda esa información. Le voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, también hay algunas personas que tienen alguna propuesta de empleo que por la situación en la que se encuentran no es tan adecuada, ¿no? Vamos, por ejemplo, que no es tan adecuada o que de alguna manera la familia está tratando de forzar, con la finalidad de cumplir ese requisito. Entonces, todo eso a través de la entrevista, a través de ir de entrevistar a la familia, a la persona que le va a dar a la persona que le va a dar el empleo, preguntarle si está de acuerdo, preguntarle qué va a hacer, preguntarle cuánto le va a pagar, preguntarle cuál es la situación, nos da mucha idea. Claro, claro. De si ese empleo es algo que puede ser a largo plazo, realmente un elemento que vaya a darle contención, porque le vaya a dar una estabilidad. O es un empleo, por el contrario, que están como agregando como para cubrir el requisito, pero que es algo inestable y que a largo plazo pues no le va a dar esa contención, porque probablemente a largo plazo deje de existir. Claro, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿y cuáles son los problemas a los que se ha enfrentado, maestra? Por ejemplo, usted hace su entrevista en un lugar, en la colonia conflictiva. Una colonia muy conflictiva, en la vida social, socialmente. ¿Qué es los problemas a los que se enfrentan? Bueno, mire, de entrada, lo más problemático es que por su naturaleza la cuestión social es muy compleja. Así es. Como ya bien lo dice, ¿no? Pues bueno, desde el solo hecho de asistir a un lugar o a una colonia conflictiva donde probablemente, si vamos a preguntar referencias, la gente simplemente no las da. Así es. ¿No? Incluso por miedo ellos, ¿no? Sí. Entonces, en fin, lo principal es que la problemática social es conflictiva. La cuestión social es cambiante siempre, ¿no? No vamos muy lejos con esta cuestión que tenemos ahora de la pandemia derivada del COVID-19. La situación social ha cambiado, ¿no? Hay gente que ha perdido empleos, hay gente que ha perdido su ingreso. Entonces, la situación social es siempre cambiante.
Ajá, y además es muy compleja, tenemos que considerar muchas cosas. Y también, pues obviamente, algo que es un poco complicado es también que las personas que se encuentran en valoración generalmente eh, están tratando de evadir una obligación, ajá, o de... em, de modificar ciertas circunstancias con la finalidad de obtener un beneficio, ¿no? O de no cumplir con lo que la ley les está exigiendo. Ajá. Entonces, muchas veces, y esto sabe que es también derivado del mismo proceso. Ajá. Derivado del mismo proceso, muchas personas, pues bueno, ya tienen ya han eliminado muchas cosas o cambiado muchas cosas de su entorno, de su situación laboral, de su vida, ajá, precisamente para ese juicio, ¿sí? Entonces, todo eso, pues bueno, nos complica también y es una cuestión que hace un poco difícil la labor, ¿no? Claro, Ajá. claro. Y también quisiera mencionar, al ser parte de las ciencias sociales, la misma, la misma metodología y el mismo alcance de las ciencias sociales de una investigación tiene alcances y tiene limitaciones. Ajá. Y están basadas precisamente en una serie de variables. Ajá. Desde la actitud de las personas, desde la situación por la que se encuentren o desde la situación en la que se encuentre el mismo proceso. Claro, es que inclusive de Colonia, ¿no? Colonia cambia la vida social, no hay que irnos muy lejos, Sí, ¿no? sí. De la siguiente calle ya tienen otra ideología, otra forma de pensar, ¿no? Sí, sí, sí. Y precisamente nosotros como trabajadores sociales vamos, Sí, por eso así consiste es, esta así es. investigación de campo y Ujú, investigación social en asistir, ujú. ajá, en asistir tanto a la colonia, al lugar, como al domicilio. Es increíble que a veces nosotros vamos al domicilio y el hecho de ver, de ver a la familia, de observar qué dicen, qué no dicen, sus actitudes, es como tener el libro abierto, Claro, ajá, claro. porque nos damos cuenta de cómo funciona ese pequeño sistema familiar. ¿Y has recibido rechazos de la parte de las personas que van a entrevistar? Sí, Cerrada la puerta, ya ve que luego cómo es la gente. ¿Has sí. recibido? Sí, sí llega a suceder. Como le comentaba, pues bueno, son personas que algunos están en una situación o en un juicio sin querer estar, ¿no? Entonces ya el hecho de que seamos parte de la autoridad o parte de, pues para ellos ya es una situación Creen que que les hasta va a van a generar. agredir, ¿no? Sí, sí, ya es una situación que les va a generar a ellos cierta reticencia para poder someterse a la pericial. Y eso metodológicamente también es una situación que incide en el resultado de la pericial. Sí, se afecta. Pero ¿qué hacen, maestra? Ustedes, bueno, ya cerraron la puerta, no quisieron platicar con ustedes. ¿Qué hacen? ¿Siguen, insisten? Bueno, es que eso depende también de cada uno de los asuntos. Digo, finalmente nosotros realizamos esta pericial en razón de la solicitud de un juez. Ajá. Sí, o sea, Y pero estamos ustedes dentro llegan de... a lo más profundo de la situación o se retiran después de que cerraron la puerta. Bueno, es que depende. Nosotros hacemos esta valoración por un juez y obviamente estamos también, tenemos que cumplir ciertas cuestiones Claro, claro, sí, legales. protocolo, sí. Entonces, efectivamente, generalmente, si no me permiten asistir al domicilio, pues bueno, mi información va a estar incompleta porque no estoy asistiendo y no me están dando la entrevista. Así es, ajá, exactamente. Entonces, yo pudiera a lo mejor hacer otro tipo de investigación, sin embargo, siempre va a estar incompleto. Así es. En razón de que, además de que nosotros no tenemos la facultad legal para, pues bueno, abrir chapas y entrar, ¿no? Eso solamente lo puede hacer el juez. Entonces, en caso de recibir alguna negativa, pues bueno, generalmente no es posible emitir un dictamen, ¿no? Es. Pudiera hacer un informe pericial sobre otro tipo de situaciones, pero emitir un dictamen no. ¿Y no, les ha porque sí pasado? requerimos, sí sucede. Okay. ¿Y cómo toma el juez en cuenta este dictamen incompleto? Bueno, eso depende ya del criterio del juez, porque él tendrá que analizar y que concatenar tanto en los informes de los peritos como otro tipo de otro tipo de pruebas, ¿no? Claro, Las claro. documentales, todo lo que se encuentra dentro del expediente, ¿no? Las documentales, testimoniales. Sí, Entonces, ya lo que realice o el criterio o el peso que le dé o no el juez a este informe o esta pericial dependerá de su criterio, ¿no? Ok. Y por último, perito, ¿qué es la familiograma en el trabajo social?
Mira, el familiograma es una técnica que nos permite de manera gráfica representar la estructura familiar, algunos eventos importantes, las relaciones entre la familia incluso. Ese es el familiograma. Generalmente, al momento de la entrevista, es una técnica que utilizamos al momento de realizar la entrevista. Sin embargo, generalmente en el dictamen, yo no suelo colocarlo porque se trata de una técnica gráfica. Entonces, ni las partes ni los jueces tienen este conocimiento para poder leer esos signos que se encuentran en el familiograma, ¿no? Entonces se trata de que la pericial sea, pues bueno, clara y entendible para el juez. Entonces, generalmente, pues bueno, colocamos esta parte o algunas observaciones importantes en cuanto a la estructura familiar o a la dinámica familiar, lo colocamos pues generalmente por escrito, ¿no? Ajá. Sin embargo, el familiograma es una técnica que podemos utilizar para recopilar esta información, para poner de manera gráfica toda esa información. Ok. Pues maestra, ¿algo más que quieras agregar a este medio informativo? Bueno, únicamente me parece importante señalar que me parece que por parte de, tanto como de peritos, como de los mismos abogados, es importante la profesionalización. Claro. En cuanto a nosotros, pues bueno, en cuanto al alcance y a la metodología específica que utilizamos, porque a través de esa profesionalización y de ese entendimiento, más que nada de la metodología, es que nosotros podemos saber cuáles son los verdaderos alcances y las limitaciones de la prueba. Pues muy bien, maestra, yo le quiero agradecerle mucho. Aquí está su casa, cuando guste aquí está bienvenida. Le quiero agradecer mucho a la maestra Ivonne Paola García Helgueros, maestra en Ciencias de la Educación Familiar y perito oficial en materia de trabajo social. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Fue un placer, gracias. Hasta la próxima.